Buenas noches, profesor. En esta oportunidad, conjuntamente con el grupo 3, vamos a hablar sobre el análisis de vibraciones en pavimentos de carreteras. La problemática enfrenta el hecho de que las carreteras soportan tensiones por el tráfico, generando vibraciones que afectan su calidad. En Perú, la Contraloría destaca estándares deficientes, como en Trujillo en 2023, que se observó que en 17 distintos puntos de la zona las pistas presentaban un estado inutilizable, subrayando la urgencia de establecer medidas para prevenir el deterioro. El trabajo consta de un objetivo general que vendría a ser comprender a fondo los conceptos fundamentales de la dinámica relacionados a las vibraciones generadas por cargas vehiculares en carretera y tres específicos que se desarrollarán a lo largo del trabajo. Este estudio adopta una metodología descriptiva y exploratoria para analizar las vibraciones en pavimentos de carreteras y a su vez incluye revisión de literatura en Scopus Science Direct y Google Scholar. Siguiendo, ahora vamos a explicar el desarrollo, comenzando por el marco conceptual. Un sistema masa resorte amortiguador, como se ve en la figura número 1, es un modelo que se utiliza para analizar el comportamiento de sistemas mecánicos en los cuales una masa está conectada a un resorte y un amortiguador. Esos elementos representan propiedades físicas del sistema y se utilizan para entender cómo el sistema responde a fuerzas externas. El movimiento vibratorio forzado amortiguado se describe mediante ecuaciones diferenciales que provocan fuerzas de amortiguamiento y fuerzas externas. Esas ecuaciones modelan sistemas donde un objeto experimenta oscilaciones debido a una fuerza aplicada externamente, pero también experimenta una resistencia que amortigua el movimiento con el tiempo. La ecuación diferencial general para un sistema vibratorio forzado amortiguado se puede representar en la figura 1.1, donde m es la masa del sistema, c es el coeficiente de amortiguamiento, k es la constante del resorte, x es la posición de desplazamiento, f0 es la amplitud de la fuerza externa y w es la frecuencia angular de la fuerza externa. La diferencia principal entre el movimiento vibratorio amortiguado forzado y otros tipos de movimientos vibratorios radica en la presencia de una fuerza externa que actúa sobre el sistema y la inclusión del término amortiguamiento en la ecuación diferencial, lo que disminuye la amplitud de las oscilaciones con el tiempo. Por último, en contexto de analizar las vibraciones, existen varios instrumentos de monitoreo diseñados para medir y registrar la vibración en diferentes entornos. Uno de ellos es el sismómetro, el cual es un instrumento diseñado especialmente para medir las vibraciones y deformaciones en superficies de pavimentos, como carreteras. Estos instrumentos son útiles para comprender cómo las cargas dinámicas, como el tráfico vehicular, afecta la integridad del pavimento. El fenómeno de las vibraciones es importante estudiarlo debido a los potenciales daños que pueden causar a infraestructuras aledañas. Se puede hacer eso de diferentes métodos. Sin embargo, uno muy ilustrativo es el de Hedges-Full, en el cual analizan las vibraciones causadas por vehículos de carreteras y ferroviarios en simultáneo. Su metodología es la siguiente. Mediante un modelo numérico, calculan las cargas ejercidas al suelo, una función respecto al tiempo, para poder así importar un modelo de elementos finitos y evaluar vibraciones causadas por estas fuerzas en un punto de designación definido. Primero, lo que tienen que hacer es representar de manera fiel tanto al tren y al bus. En el caso del tren, parte de la suposición de que cada vagón está soportado por dos bogies y cada bogie está soportado a su vez por dos sets de ruedas. De esta manera se puede representar el tren como una serie de ejes, en donde la masa de una rueda soporta a la media masa del bogie y a su vez está a cuarto de masa del vagón. Cada una de estas masas está sometida a un movimiento vibratorio amortiguado, forzado, y la masa de la rueda está, como se considera rígidamente conectada con el riel, seguirá su función de posición a estas irregularidades que presenta el riel. A continuación se puede ver cómo se desarrolla la ecuación de movimiento para el sistema del tren. Como son tres masas, se generarán tres ecuaciones. Y esto se puede resolver matricialmente, pero se releva esta tarea al programa de MATLAB. Como se dijo, el modelo de tren considera la irregularidad de los rieles. Y para eso los autores utilizan una función de serie de sumas de funciones coseno. Esta, en términos generales, incorpora diferentes parámetros, pero la idea general está en que esto va a apilar diferentes ecuaciones de coseno de diferentes amplitudes y frecuencias para poder generar superficies rugosas como la que se muestra en la imagen de la inferior derecha. Los autores, sin embargo, escogen el peor de los casos, que es la curva de la azul, para poder importar el modelo de elementos finitos. También tiene que tener en cuenta que los rieles, que el tren no es una serie de ejes, y por lo tanto estos están separados por una cierta distancia, con una cierta potencia, dependiendo del diseño geométrico del tren. Por eso es que los autores consideran un factor de tiempo, que es una función definida a partir de las dimensiones del tren y su velocidad. De manera similar modelan el bus, pero a diferencia del tren, este bus está modelado como dos masas de rueda que soportan a una masa de chasis. De esta manera se tiene que tener en cuenta tanto el momento y la inercia del chasis. Otra diferencia está en que la presencia de los neumáticos va a hacer que exista una conexión elástica entre la masa de la rueda y el punto de contacto con el pavimento. A continuación se puede ver el desarrollo de la ecuación de movimiento y se puede ver que existen ahora cuatro ecuaciones debido a la incorporación de la ecuación del momento. También los autores consideran la irregularidad del pavimento y para esto se prestan de una ecuación muy similar a la anterior.
También consideran dos casos de rompemuelles, uno sinusoidal y uno plano, y las ecuaciones de forma que estas presenten las incorporarán junto a la rugosidad del pavimento para poder evaluar las cargas. Y a continuación se puede ver cómo es que resultaron estas cargas calculadas. A la izquierda se puede ver la carga de tren y cómo se ve el efecto de los diferentes ejes y sus latencias distribuidas a lo largo del tren. Y a la derecha se puede ver cómo la carga de bus depende también un poco de la forma del rompemuelle. En las gráficas superiores se puede ver que es más o menos suavizado y en las partes superiores e inferiores se puede ver que es un poco más brusco la fuerza. Tras la elaboración del modelo numérico, se planteó lo obtenido mediante el uso de un modelo de elementos finitos en ábacos. El modelo planteado busca recrear el escenario de la investigación, siendo conformado por un camino pavimentado donde pasarían los vehículos y debajo del mismo un túnel ferroviario, donde transcurren los trenes. Tras obtener los valores de las cargas efectuadas por los vehículos, se procedió a realizar el ensayo de vibraciones tomando un punto de referencia a 15 metros del eje de coordenadas. Además, para estimar el rango de precisión del modelo creado, se comparó los resultados obtenidos en campo medidos mediante el uso de un sismómetro. En primer lugar, como se puede observar en el gráfico de tiempo versus velocidad, los resultados en campo y los obtenidos del modelo presentan una gran concordancia con respecto a las velocidades y las vibraciones. Y, en segundo lugar, el gráfico de frecuencia versus velocidad se observa cómo la variación entre las velocidades de las vibraciones, según la banda de frecuencia, tampoco presenta grandes fluctuaciones, demostrando como tal que la capacidad del uso del modelo puede lograr predecir el comportamiento de las vibraciones en la vida real. Bueno, yo les voy a hablar sobre el impacto de vibraciones en pavimentos. Las vibraciones generadas por el tráfico vehicular impactan significativamente en el deterioro de pavimentos, originadas por la respuesta dinámica de las componentes a las irregularidades del pavimento. Estas vibraciones generan tensiones repetitivas que con el tiempo provocan un desgaste acelerado de la superficie de este mismo, contribuyendo a la formación de grietas y al debilitamiento estructural. La interacción dinámica entre las cargas de tráfico y la respuesta del pavimento crea un ambiente propicio para el deterioro, induciendo fatiga progresiva en las capas del pavimento, según Romero en el 2004. Abordar estos desafíos implica implementar medidas de monitoreo y mantenimiento preventivo que mitiguen los efectos de las vibraciones, asegurando de esta manera la prolongación de la vida útil del pavimento. Este enfoque no solo preserva la infraestructura vial, sino que también contribuye a un entorno vial más seguro y sostenible. La gestión efectiva de las vibraciones es esencial para garantizar la durabilidad y resistencia de las carreteras a lo largo del tiempo. Ahora, sobre la mitigación de vibraciones en pavimentos, lo más común es usar amortiguadores para minimizar los efectos de las vibraciones. Para las carreteras hemos encontrado un caso donde éstas se aíslan por medio de resortes de acero. Este sistema se compone de los propios resortes, un soporte elástico en la capa superior, losa por debajo y hasta la altura del resorte, aceros de refuerzo entre esta y una capa de asfalto por encima de todos. Los resortes actúan con una frecuencia natural baja entre las losas, lo que reduce la magnitud de las vibraciones transmitidas a esta. Para probar su desempeño, sobre el sistema pasaron 4 vehículos diferentes, un automóvil, un camión pequeño, un camión grande y un volquete a distintas velocidades hasta los 40 kilómetros por hora. Se empleó una frecuencia de 1/3 de octava para comparar la aceleración de las vibraciones en cada caso sobre 2 losas unidas, donde en la siguiente diapositiva vemos que A representa la medición de un punto sobre la losa y los demás son puntos de medición por debajo. En la primera figura se evidencia que la aceleración para A se produce entre los 10 y 13 Hz, mientras que para el resto estas se dan entre los 16 y 20 Hz. Ello quiere decir que las vibraciones reducen su magnitud al pasar por el sistema de amortiguamiento, pues se requieren de mayores velocidades para llegar a aumentar significativamente la aceleración de las losas. Por otro lado, en la segunda figura también se demuestra que mayores velocidades incrementan la aceleración de las losas. Ahora, si comparamos ambas figuras, se aprecia que gran parte de la energía generada por los vehículos es absorbida por el aislador. Esto entre valores de frecuencia de 0 y 16 Hz, donde se observan claras depresiones en la curva de aceleración de B para adelante, es decir, en los puntos que están por debajo de la losa. Entonces se puede decir que los resortes tienen un rendimiento excelente en la absorción de energía cuando la frecuencia es inferior a 16 Hz. Finalmente, tras la elaboración de este trabajo de investigación, se ha logrado evidenciar el papel de la dinámica para la estimación del comportamiento del pavimento ante las oscilaciones. Esto logra verse evidenciado debido al uso de los principios del movimiento vibratorio forzado amortiguado a la hora de realizar el modelo numérico. Además, con ello se ha logrado realizar un modelo de elementos finitos en Abacus que, tras ser comparado con los datos obtenidos del sismómetro, presentaban resultados semejantes, permitiendo predecir el comportamiento del pavimento ante vibraciones. Por otro lado, también se han profundizado en los efectos de las vibraciones en el pavimento, que,
Debido a las tensiones ejercidas por la misma, se ve acelerado el proceso de deterioro del pavimento, resultando en la necesidad de aplicar amortiguadores que reduzcan el impacto, siendo uno de estos los resortes de aceros observados en el trabajo de investigación, los cuales logran absorber mayor parte de la energía cuando las vibraciones no son mayores a 16 Hz. Por último, nuestro grupo decidió modelar en Inventor el esquema propuesto por el Weber explicado, el cual se basa en la interacción que tiene la masa del vagón, el buggy, que es una parte del tren, con las ruedas de este. Entre estos sistemas hay eje de suspensión, la cual la base inferior representa el sistema de suspensión primario, que sería la relación entre las ruedas y el buggy, y la parte superior sería el sistema de suspensión secundaria, que representa la relación entre el buggy y el vagón. Estos acompañados de jeringas con agua en su interior que representan el amortiguamiento del sistema.